Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hace tiempo que no actualizábamos la situación sobre el frente ucraniano, pero antes de nada vamos a comenzar con muy buenas noticias y aquí tengo que volver a daros las gracias, porque si bien ya os di las gracias en infinidad de ocasiones y jamás me cansaré de hacerlo en relación al tremendo apoyo que mostrasteis hacia mi persona y sobre todo hacia mi labor, ¿no? Que es la parte que más valoro en relación a esa censura que he sufrido recientemente, también tengo que daros las gracias por la labor que hacéis vosotros, o mejor dicho, quizás por la labor que hacemos nosotros en conjunto. Y es que ya hace tiempo lo veníamos diciendo, pero hoy justo he visto dos noticias, una debajo de la otra, y he vuelto a confirmar. De hecho, en mi canal de Telegram hablé de ello. Recordad, por favor, seguirme allí, porque no solo es una fuente informativa donde siempre intento publicar la última actualidad, la que me parece más relevante, y también alguna que otra reflexión al respecto, sino que además es el sitio que utilizaremos para resurgir de nuestras cenizas en el caso de que la censura vuelva a atacarnos. Pues bien, lo comentaba en mi canal de Telegram, y es que cada vez hay más y más titulares de los medios occidentales que, si bien llevan muchísimo tiempo sumidos en la más absoluta propaganda, últimamente como que de vez en cuando incluso publican información absolutamente objetiva, lo cual sorprende para muy, pero que muy bien. Y eso os lo tenéis que agradecer, y os lo tengo que agradecer a vosotros. Os lo tenéis que agradecer, repito, a vosotros mismos, porque sé que muchas veces parece que el ver contenido en redes sociales, ¿no? Y no informarse por la televisión, contrastar noticias, buscar información alternativa, en definitiva tratar de llegar de todas las formas y maneras posibles a lo que es la verdad, la realidad de los hechos, pudiera parecer que no sirve para nada, pudiera parecer que esos comentarios que dejáis debajo de los vídeos, esas conversaciones que tenéis con amigos, familiares y conocidos, todo eso no sirve para nada, todos esos likes y por supuesto todo ese apoyo, ya sea monetario o no, que mostráis a los periodistas independientes que desde el principio decidimos jugarnos el tipo, y no solo el tipo, sino también, como os comentaba, ¿no? en este suceso reciente, también nuestra fuente de ingresos, por sencillamente contar lo que sucede en realidad. Ni siquiera voy a utilizar la palabra verdad, ¿no? Porque suena como, no sé, quizás demasiado pomposo. Pero lo que hacemos aquí, lo que hacemos en última instancia, los que trabajamos durante meses desde el terreno, es precisamente eso: sacrificarnos por tratar de relatar la realidad de los hechos. Y ahora mismo esto también lo están comenzando a hacer, vamos, para mí tremenda alegría, los medios occidentales. Aquí tenéis estos dos titulares. En uno hablan de que Rusia ha detenido a un agente ucraniano que quería atentar contra un alto cargo militar. Esto antes lo hubieran contado a través de la famosa fórmula de Rusia sugiere, o Rusia asegura, o Rusia afirma. Sin embargo, ahora lo dan por válido, y efectivamente ese trabajo del Ministerio de Defensa de Rusia y de los servicios secretos de Rusia en este caso ya lo dan por absolutamente válido, y se podría decir incluso que lo dan por relevante. Eso por un lado. Y también tenemos ahí una segunda noticia que es casi más importante que la primera, y es que ya sabéis que a los medios occidentales les cuesta tremendamente hablar de los ataques de Ucrania que causan víctimas entre civiles de la Federación de Rusia. Y además, esta no es la primera ocasión en la cual la víctima es un periodista. Ya hubo una ocasión en la cual Ucrania atacó directamente a un grupo de periodistas. Fue un hecho absolutamente trágico, por supuesto lo relatamos desde aquí. Y entonces juraría que salió en los medios occidentales con una de esas fórmulas cuando salió. Y ahora, sin embargo, está absolutamente claro de quién viene la autoría del ataque. Además, lo ponen directamente en el titular. Las cosas están cambiando.
y las cosas no están cambiando por sí solas, las cosas las estáis cambiando vosotros. Bueno, pudiera que nosotros, pero vuestra labor en esto es muchísimo más importante que la mía. Día a día, ese pequeño sacrificio que cada uno hacemos para que la verdad al final termine llegando al gran público a través de estos espacios que son mucho más pequeños que la televisión convencional, ya veis, da sus frutos y los estamos viendo ahora como titulares, en forma de titulares de los medios occidentales. Eso por un lado. Por otro, habría que mencionar también que queda mucho trabajo por hacer, así que no hay que desistir. Prácticamente 2 años después ya hemos conseguido tremendamente grandes cosas, pero también hay sucesos que aún a día de hoy los medios occidentales no cubren, como por ejemplo el hecho de que Ucrania recientemente, ayer mismo, atacó con un dron a un grupo de adolescentes aquí en la ciudad de Donetsk, que particularmente en el distrito Kievski de la ciudad de Donetsk, tuvieron que refugiarse en una tienda. Y al final resultaron heridos un chico y 2 chicas, de los que inicialmente estaban siendo atacados. Consiguieron meterles dentro de la tienda en cuestión y también resultó muy gravemente herida la dependienta. O sea, cuando el explosivo cayó del dron, al final terminó atacando, ¿no?, un objetivo tan sumamente civil como una tienda de barrio normal y corriente. Estos hechos aún no aparecen en los medios occidentales, así que tenemos que seguir peleando para que la verdad termine llegando a todos los rincones del planeta, porque al final detrás de la verdad viene la paz. Cuando no pueden manipular, tampoco pueden provocar guerras en lugares donde no debería haberlas, que es básicamente en ningún lugar del mundo debería haberlas. Y ojalá un día podamos decir que hemos ganado esta batalla también y vivimos en tiempos de la más absoluta paz. Eso por un lado. Por otro, actualizamos la situación sobre el frente en general. Las direcciones de Artyomovsk y también Svatovo Kremenная no han cambiado en demasía, se están produciendo pequeños avances, son especialmente regulares y recurrentes en la dirección de Svatovo Kremenная. Allí muy probablemente pronto podamos hablar del acercamiento del ejército ruso, el acercamiento definitivo del ejército ruso a la ciudad de Kupiansk, y luego obviamente tendremos que hablar de la toma de la ciudad de Kupiansk, porque ya sea de aquí a 2 meses o 2 años, esta toma se va a tener que producir en algún momento. Los tiempos de momento los desconocemos. Es cierto que los avances a partir de ahora se van a ralentizar porque el tiempo no apremia, se van a helar, ahora se va a helar bastante el terreno, además habrá nieve, aguanieve, viento, marea. Bueno, en definitiva son tiempos más propicios para una guerra de desgaste, una guerra de posiciones, que para avances serios sobre el terreno. Por otro lado, también tenemos que comentar la dirección de Jersón, donde Ucrania sigue manteniendo una pequeña cabeza de puente en la localidad de Krinky. Ahí no ha cambiado demasiado. Ahora mismo el ejército de Rusia pues sigue intentando sofocar esta cabeza de puente, eliminarla de allí y hacer que las fuerzas ucranianas retrocedan a las posiciones iniciales. Poco a poco se va consiguiendo, pero no es trabajo de un solo día. Y por último, la dirección más importante de esta ofensiva rusa que estamos viviendo, no a tremenda escala, pero sí se está produciendo una ofensiva rusa y se está produciendo a especialmente gran escala. Ahí sí podríamos hablar en términos ya algo más pomposos, entre comillas, en la dirección de Avdiivka, donde la Federación de Rusia, el ejército de la Federación de Rusia, ha avanzado en la zona industrial de Yesinavataya. Esto os lo comenté en el momento en el cual hice el reportaje desde aquí, desde Donetsk, sobre la falta de agua en la ciudad y qué es lo que está ocurriendo, a qué se debe exactamente, porque muchos hablamos, ¿no?, de que no hay agua en Donetsk. Ahora hay muchísima más. Desde que Donetsk forma parte de la Federación de Rusia han hecho lo imposible. Han llevado tuberías desde Rostov, construcciones inmensas, han hecho nuevos, han sacado nuevos puntos de surtido de agua. De verdad, el trabajo, fijaos, en términos concretos, ¿no?, que siempre decimos, el trabajo de la Federación de Rusia está siendo inmejorable, pero en términos concretos, por ejemplo, aquí en Donetsk, en la gran mayoría de los barrios, antes había agua cada 3-4 días y ahora
en muchos de ellos el agua está día sí, día no. Generalmente hay como unas horas donde se puede llenar la bañera, algunos recipientes, etcétera, etcétera, etcétera. También hay puntos donde se reparte agua y se puede comprar agua potable a precios absolutamente irrisorios o directamente se reparte dependiendo de la situación de cada barrio, pero también ya empieza a haber edificios donde el agua es una cuestión ya diaria y hay unas horas que suelen ser como unas 12 horas a todo esto, donde pues hay agua y la población puede vivir ya con relativa normalidad. Antes, en el mejor de los casos, había agua, repito, cada 3-4 días, había barrios enteros, esos mismos donde ahora el agua está día sí, día no, pues donde no había agua durante semanas prácticamente, o sea, una semana como poquísimo. Y esto se debía precisamente a que Ucrania llevaba a cabo constantes ataques contra Yesinovatia. Es cierto que también tiene que ver con las ciudades de Slaviansk y Kramatorsk, pero Rusia todavía no se ha acercado a ellas, pero estos puntos estratégicos de, llamémoslo, reparto de agua, ¿no? Que se encuentran en Yesinovatia estaban bajo bombardeos constantes de Ucrania, así que el hecho de que el ejército de la Federación de Rusia ya esté luchando en la zona industrial de Yesinovatia, que es justo entre Yesinovatia y Avdiivka, porque Yesinovatia es una localidad, una de las más cercanas a Avdiivka, obviamente mejorará mucho dos cosas. Uno, los ataques constantes contra la población civil por parte del ejército de Ucrania, simplemente porque alejará dicho ejército de la zona del frente, de la línea del frente, y por otro lado mejorará también el tema del agua, porque lo mismo, ¿no? Los bombardeos serán menos y por lo tanto la Federación de Rusia podrá reconstruir todas esas tuberías que son absolutamente fundamentales para que aquí en Donetsk llegue lo antes posible el día en el que el agua pues ya sea una cuestión absolutamente normal y esté en modo 24/7. Eso por un lado, y por otro podemos hablar, deberíamos de hecho hablar del otro triunfo de Rusia que tampoco saldrá en los medios occidentales, ya os digo, nos queda muchísimo trabajo por hacer y que tiene que ver con un asunto que ya comentamos hace bastantes meses a todo esto, durante el inicio de la contraofensiva ucraniana, cuando empezaron a salir estos primeros vehículos blindados occidentales, empezaron a salir, enseguida desaparecieron porque desde Occidente dieron órdenes de que Ucrania no los sacara precisamente por lo que vamos a comentar ahora mismo. Por un lado tenemos ya imágenes de combatientes, un combatiente en particular ruso en el frente de Avdiivka, que está posando al lado de un vehículo blindado de combate de infantería Bradley. Este vehículo se encuentra, digamos, semi averiado, o sea, Ucrania ya lo ha abandonado, pero no está del todo averiado y aún representa un importantísimo activo para la Federación de Rusia. Esto lo explicamos muy detenidamente en aquellos primeros informes, básicamente para que sea llevado a la retaguardia. Primero, hay muchas posibilidades de que este vehículo blindado en particular sea efectivamente llevado a la retaguardia y por otro lado, luego siga viajando hacia Moscú y termine siendo estudiado por la Federación de Rusia para mejorar el complejo militar industrial de dicho país. Eso por un lado, o sea, tenemos, es un triunfo ruso realmente porque para la industria militar de Rusia representa cada adquisición como esta, cada trofeo de este tipo representa avances muy significativos. Recordemos que a Rusia ya viajó un Storm Shadow, también viajó un Challenger, de hecho yo creo que viajaron al final varios, además el Storm Shadow viajó absolutamente intacto y eso al final ayudó al hecho de que a día de hoy Rusia ya puede y sabe derribarlos y lo hace de hecho muy bien, cosa que antes, bueno, no es que sucediera en menores proporciones, es que directamente no sucedía. Al principio Rusia no sabía derribar este tipo de misiles y representaba un serio problema para los avances militares de dicho país y bueno, representaba un serio problema para dicho país a secas. Eso por un lado, y por otro también hay otro trofeo, en este caso viene de Ucrania y se trata de una lancha kamikaze no tripulada, o sea, una especie de dron marítimo, hablando en términos coloquiales, que es el Magura V5, que recientemente ha intentado atacar varios barcos en la costa
costa occidental de la península de Crimea. De hecho, vehículos no tripulados de este tipo se utilizaron pues para atacar diferente tipo de objetivos alrededor y dentro también de la península de Crimea, y ahora la Federación de Rusia lo tiene en su poder. Volvemos a lo mismo, lo podrá llevar a Moscú, lo podrá estudiar detenidamente y obviamente tendrá a raíz de eso muchísimas más herramientas a la hora de combatir este tipo de herramientas, valga la redundancia, ¿no?, que utiliza Ucrania para atacar objetivos dentro de la Federación de Rusia. Y por último, habría que añadir también el hecho de que nuevos trofeos probablemente pues ya están llegando a Ucrania también. Recientemente Alemania ha anunciado un envío de ayuda militar, otro de tantos, que consiste principalmente en 20 vehículos blindados Marder, vehículos blindados de combate de infantería Marder. Y también hay, bueno, obviamente ellos vienen con munición, y también hay otra serie de equipos militares, entre los cuales quizás especialmente destacables sean los proyectiles de calibre 155, que vienen, si no me equivoco, en cantidad de unos 1380. Claro, los proyectiles, bueno, van por un lado, pero los vehículos blindados Marder muy probablemente terminen, alguno de ellos, en manos de la Federación de Rusia, básicamente para que el complejo militar industrial de Rusia siga avanzando.